Vamos a comentar el famoso poema de Lope de Vega, Desmayarse, atreverse, estar furioso. En primer lugar, deberíamos realizar la localización y aportar una serie de datos que puedan situar, contextualizar el soneto en su época, en el autor, en el género. Por ejemplo, en cuanto a la época, sería conveniente situarlo en la época de decadencia del imperio, bajo la gobernanza de los llamados Austrias menores. También convendría hablar de la cultura barroca, de la visión barroca del mundo, de su cosmovisión desengañada, de su decepción respecto a la gran ilusión que supuso el Renacimiento, ¿no? Y también deberíamos mencionar el tema de si el barroco es la evolución o la ruptura del Renacimiento. Sobre esto ya sabemos que existen posturas encontradas, posturas distintas, ambas defendibles, pero deberíamos al menos plantear el problema. Asimismo, también deberíamos hablar de la biografía, de algunos datos biográficos relevantes de Lope de Vega, de su vida y de su obra. Aquí podemos seleccionar los que nosotros deseemos, aparte de su dimensión comercial, de su enorme éxito popular, de su ingente obra dramática especialmente, así como de su agitada vida. Por último, debemos situar el poema dentro del género literario al que pertenece, en este caso la lírica barroca. Aquí podríamos explicar cuáles son las características generales, las tendencias fundamentales de la poesía del barroco, así como también deberíamos especificar los puntos esenciales de la estética lopesca, de la estética de Lope de Vega, especialmente en lo que se refiere al equilibrio entre el fondo, el contenido del poema y la forma lingüística, no decantándose por ninguno de estos dos extremos, como sí sucedió en el caso de Góngora o de Quevedo. También deberíamos hablar de la naturalidad con la que escribe Lope de Vega y que es una de las claves de su éxito, la sinceridad y el latir humano que trasluce toda su obra, que también es otro de las causas que le hicieron conectar también con el público de la época y de épocas posteriores. ¿Por qué no hablar también de la modernidad, de la anticipación, en cierto modo, del romanticismo que supone su obra, sobre todo en lo que tiene que ver con la expresión del yo íntimo, del yo sincero, de la subjetividad del yo lírico, de una forma, con una espontaneidad, una naturalidad y una sinceridad probablemente desconocidas hasta la época. Y con estos datos, obviamente desarrollados y obviamente precisados, pues podríamos tener una localización para este poema bastante correcta. A continuación, deberíamos tratar el plano del contenido. Como tema de este poema, nosotros hemos propuesto que este tema es la explicación de la naturaleza contradictoria del amor, porque abarca todos los estados de ánimo, desde la euforia hasta la depresión. Y también porque desprende a las personas de la capacidad de razonar y fomenta, a su vez, actitudes incompatibles entre sí. También explicamos cómo este poema parece plantear que la vivencia amorosa provoca tal caos interno que solo puede comprenderlo quien lo ha vivido y que, por tanto, desborda a cualquier intento de intelectualizar la experiencia amorosa. Este consideramos que es el tema central del poema, ya que vertebra el mismo desde el principio hasta el final. En definitiva, este poema, en cualquier lectura atenta, nos podremos dar cuenta de que habla de la naturaleza paradójica, contradictoria, irracional de la experiencia amorosa. Asimismo, en la estructura externa deberíamos contemplar el metro predominante, que es el endecasílabo, la rima, hacer el esquema métrico, como tenemos en la pantalla, y, ¿por qué no?, pues también podríamos hablar de la forma estrófica empleada del soneto. Incluso podríamos contextualizarlo de forma temporal, situándolo como el empleo de una forma poética, herencia del petrarquismo, que fue introducida en España por Juan Boscán y desarrollada por Garcilaso, y que el barroco, en continuidad con el Renacimiento, sigue cultivando, ¿no? También podríamos hablar, si lo consideramos oportuno, de no solamente mencionar el empleo del endecasílabo, sino también explicar el uso del mismo, ¿no?, como un tipo de verso que favorece, que fomenta
la profundidad en la expresión poética frente a las formas poéticas de arte menor. En cuanto a la estructura interna, el poema se puede dividir claramente en dos o en tres partes según lo interpretemos. Nosotros lo hemos dividido en tres. Sin ninguna duda, hay una parte que abarca casi la totalidad del poema, que es desde los versos 1 al 13, una parte en la que Lope de Vega describe qué es el amor, para luego hacer desembocar toda esa amalgama de elementos encadenados que nos presenta el poeta desde el verso 1 al 13, ver cómo desemboca en el último verso, en el verbo es. Es decir, tenemos del verso 1 al 13 una definición de lo que es el amor, que es el atributo del verbo copulativo es, que a su vez desemboca en el pronombre anafórico esto que encontramos en el último poema. En ese último verso, en el verso 14, encontramos por fin el sujeto de ese verbo copulativo, que es la palabra amor. De hecho, el poema se puede leer al revés. Amor es desmayarse, atreverse, estar furioso, etc. Y por último, hemos interpretado también que hay una tercera parte en la segunda parte del último verso, ya que este apéndice final del poema, quien lo probó lo sabe, parece justificar de forma vital la definición. Lope de Vega nos dice que por muchos intentos que realice antes en intentar explicar qué es el amor, solo quien lo ha vivido puede entenderlo. Por último, para terminar con el plano del contenido, podríamos hacer referencia a la presencia de un tópico literario, en este caso el tópico literario clásico del furor amoris, ¿no? la locura del amor. Y es que Lope de Vega en este poema nos presenta el amor como algo que nos enloquece, que nos hace realizar una acción y la contraria, que nos quita, nos evita, nos impide, nos roba la capacidad de razonar, de actuar de forma sensata y equilibrada. En cuanto al plano de la expresión, podríamos empezar mencionando las funciones del lenguaje predominantes. En mi opinión, sin ninguna duda, la función del lenguaje predominante es la referencial, ya que el poema en sí mismo es una definición. Volvemos a decir, los primeros 13 versos son el atributo de un verbo copulativo que a su vez tiene su sujeto. Lope de Vega está definiendo en este poema qué es el amor. Por tanto, la función del lenguaje predominante es la referencial. Hemos puesto función apelativa entre interrogaciones, ya que podemos entender, quizás también en relación con la coletilla final de quien lo probó lo sabe, una cierta invitación al lector para reflexionar acerca de la naturaleza del amor, o quizás incluso una cierta advertencia. En ese sentido, podría interpretarse una cierta función referencial. Por supuesto, tratándose de poesía barroca y de Lope de Vega, inevitablemente tenemos que mencionar la función poética. Función poética presente en el poema por la naturaleza artística de la expresión lingüística en el mismo, porque la forma lingüística es protagonista, porque la forma lingüística obedece a un criterio estético y a una voluntad artística que vamos a analizar a continuación con varios de los recursos expresivos presentes en el poema. En cuanto al registro lingüístico del poema, en primer lugar hay que tomar perspectiva. Poema escrito hace 400 años. Lógicamente el lenguaje ha evolucionado desde entonces, pero no es un poema difícil de entender, y mucho menos para un lector del siglo XVII. Tampoco es un poema popular, de poesía sencilla, sino que se enmarca, se sitúa exactamente en ese equilibrio entre lo culto y lo popular, que a su vez es la clave del éxito de Lope de Vega. Quizás podríamos incluso mencionar en el comentario que son muy pocos los autores que son capaces de guardar este equilibrio de forma exitosa, que precisamente es la causa de esa conexión con el público que han conseguido los mejores poetas y escritores de todos los tiempos.
En cuanto a la sintaxis del poema, podemos ver que es bastante especial. Vemos que todo el poema es una sola oración. Una sola oración formada de nuevo por dos bloques, del verso 1 al 13 y el verso 14 por otro lado, y en este bloque grande de los 13 primeros versos vemos que se produce una juxtaposición de distintas oraciones. Esto es lo que podemos entender como sintaxis acumulativa, porque además incluso en el interior de esas oraciones juxtapuestas se produce asimismo una síndeton de elementos que se encadenan, que se suceden unos a otros, produciendo sin ningún tipo de tregua y sin ningún tipo de transición una especie de analogía con lo que el poeta intenta expresar, que es esa evolución procelosa y desenfrenada del amor, ¿no? Esa naturaleza caótica que rompe el equilibrio normal de un encadenamiento, ¿no? Asimismo, en cuanto a las figuras literarias, hemos de destacar sin ninguna duda la metáfora, y es que nos encontramos con una cantidad sorprendente de metáforas, ¿no? Podemos llegar a encontrar incluso 31. Esto, sin ninguna duda, deberíamos relacionarlo con el gusto barroco por la acumulación, por la exageración, por el deslumbramiento. Nunca encontraremos en otro estilo artístico semejante proliferación de recursos expresivos, ¿no? Y esto es el barroco, ¿no? El sorprender al lector por la cantidad, por la intensidad y por la originalidad también, por qué no decirlo, de los recursos expresivos empleados. Por tanto, nos encontramos con un lenguaje altamente connotativo, un lenguaje donde las palabras siempre van cargadas de un significado simbólico, metafórico, trascendente a veces incluso. También deberíamos, ya lo hemos hecho antes, pero deberíamos comentar específicamente el empleo de la síndeton. Como comentábamos, es una figura literaria que está íntimamente relacionada con el propósito expresivo del poema. Y es que esta figura representa una analogía con el torrente incontrolable de emociones y de sentimientos que es el amor. Este recurso también genera un aumento progresivo de la intensidad expresiva que cuando leemos el poema, especialmente si lo leemos en voz alta, podemos percibir claramente. También podríamos mencionar otra figura literaria sin ninguna duda protagonista en el poema, que es la antítesis. Tenemos señaladas en la pantalla varias de estas antítesis. Áspero se opone a tierno, liberal se opone a esquivo en el siglo XVII, difunto a vivo, leal y traidor, cobarde y animoso, etc. El empleo y la intensidad y la cantidad de antítesis que encontramos en este poema, sin ninguna duda, resalta esa violencia emocional, esa irracionalidad sentimental que es inherente al sentimiento amoroso, que sin ninguna duda Lope de Vega utiliza queriendo este recurso literario porque conecta muy bien con esa naturaleza contradictoria de la experiencia amorosa. También, en la misma línea de la figura literaria anterior, tenemos el empleo de varias paradojas, y es que Lope de Vega pretende decirnos, y lo dice muy bien, que el amor es algo paradójico, y por tanto utiliza estas expresiones paradójicas, como huir el rostro al claro desengaño, como olvidar el provecho, amar el daño, como creer que en un cielo, en un infierno cabe, para acentuar esa naturaleza inconcebible, escurridiza, incomprensible, inasible en cierto modo, del amor. Asimismo, también deberíamos comentar el empleo de una categoría gramatical que predomina en el poema y que no puede pasar desapercibido, o no debería pasar desapercibida en un comentario, y es la cantidad de verbos en infinitivo que tenemos. Porque además de los infinitivos que podemos ver a primera vista, en el fondo podríamos reinterpretar que hay muchos más que en la pantalla aparecen entre paréntesis que están omitidos. En cualquier caso, aunque no contásemos estos infinitivos omitidos, sin ninguna duda, el infinitivo tiene un valor predominante en el poema.
Y esto sin ninguna duda se debe a que Lope de Vega pretende darle a su poema un valor de universalidad. Si el poema estuviese escrito en primera persona, no pasaría de ser una anécdota personal, el relato de una historia amorosa individual que incumbiría únicamente a Lope de Vega y a pocas personas más. Sin embargo, el infinitivo es una forma impersonal del verbo y que, por tanto, no se ciñe, no señala, no afecta a una o dos o tres personas concretas, sino que afecta a todo el mundo. De esta forma, Lope de Vega aumenta el nivel de trascendencia del poema y lo eleva en cierto modo, ¿no? Casi a un nivel filosófico. En definitiva, nos encontramos ante uno de los poemas más famosos de Lope de Vega, más exitosos, más conocidos, más queridos también, y curiosamente con mayor actualidad. Es uno de estos poemas por los que no pasa el tiempo y cuyo estilo literario, cuyos recursos expresivos, cuya sinceridad, cuya viveza, aún hoy nos sigue sorprendiendo.